Muy buenos días, nos encontramos nuevamente aquí frente a las Escrituras, la palabra de Dios, para continuar estudiando y Dios mediante terminar hoy nuestro capítulo número 22 del libro según San Lucas. Este es un capítulo de los 5 del Nuevo Testamento más largos. Bien, desde que hemos comenzado nuestro estudio de este capítulo, mirábamos cómo los hombres religiosos judíos buscaban la caída del Señor y cómo darle muerte. Tenemos aquí el capítulo 22, versículo 2, en donde los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Desde ahí están buscando la forma de cómo llegar a Jesús y tenerlo infragante, pero sabemos de que de ninguna manera fue así. Nos encontramos ya en la madrugada del viernes, el último día previo a la crucifixión de nuestro Señor. Jesús ya ha sido traicionado por Judas y entregado por él mismo. Jesús también ha sido negado por el apóstol Pedro. Y Jesús ya está dirigiéndose hacia la parte religiosa de los sacerdotes, Caifás y Anás. Hoy, ¿de qué hablaremos? Justamente de eso, del enjuiciamiento y la sentencia que se dictaría ante la persona del Señor Jesús. Y yo quiero que inclinemos nuestros rostros esta mañana antes de comenzar nuestro estudio y que le podamos decir ahí en nuestro corazón al Señor que hable a nuestras vidas, que podamos entender lo que nos quiere decir en esta mañana. Padre, gracias por permitir, Señor, que lleguemos y nos expongamos delante de tu palabra. Sabemos, Padre, que cada vez que leemos una frase, un versículo, un texto, ya somos responsables por lo que leímos. Y una vez más, Señor, al mirar, Señor, examinar y estudiar el final de este capítulo, seremos testigos, Señor, de lo que ha estado pasando una vez más y de lo que tú nos demandas a nosotros. ¿Qué hacer con lo que aprendemos? Padre, guíanos y que la persona del Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro una vez más, para que sea efectivo, Señor, lo que llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, nuestro texto para la mañana de hoy está en Lucas capítulo 22, versículos 63 al 71. En estos días en Jerusalén existía una minoría de ciudadanos ricos, importantes, muchos de ellos sacerdotes. Eran los más poderosos. Era la aristocracia judía. Así de que el que tenía dinero y tenía un estatus alto podía ejercer los lugares de privilegio. Y aquí encontramos a estos hombres del gobierno, sumos sacerdotes. Más sin embargo, recordemos que eran ellos mismos y aún el pueblo judío súbditos del César, Tiberio César, quien gobernaba y tenía el imperio romano subyugando al pueblo judío. Leemos en el versículo 63 al 65, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Nuestro pasaje comienza con estos 3 versículos. Recordemos que ya están en la casa de Caifás, pero antes de entrar le están propinando un abuso físico. Allí le injuriaban, es denigrar, agraviar, le estaban insultando, le estaban ultrajando, le estaban deshonrando. En la guardia del templo judío se encontraban hombres que no eran los romanos, a veces se piensa que eran los romanos todavía no estaban ahí, era la misma guardia del palacio quien se encargó de hacer estos abusos antes de ser sentenciado. Dice en los versículos que le daban golpes, le burlaban de él, y el golpe en la cara es uno de los más humillantes que podían existir para los judíos.
Más que nada, dicen según los escritores, en la parte derecha era la forma más ofensiva y con el dorso de la mano y la fuerza con que se daba la bofetada. No era tanto para infligir dolor, sino para humillar y como para bajar de estatus y subirse y ser quien mandaba en ese momento y hacerlo ver como alguien despreciable. Esa era la forma y ese era el significado de esa acción. El propósito de esto era provocar un desgaste físico en la persona del Señor Jesús. Recordemos que emocionalmente ya venía tratándose esto desde que fue entregado y se dirigía hacia lo que era la parte física, aún más y emocional. La parte física también contaba con la forma como el Señor sufría aún antes de llegar a la cruz. Existen textos paralelos en los evangelios de Mateo y Marcos. Por ejemplo, Mateo 26, 67 al 68, dice, entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Escupir en la cara era una demostración de enemistad y forma muy humillante dentro de los judíos. Un ejemplo donde se muestra el desprecio era escupiendo en la cara cuando el hombre se rehusaba a llevar a cabo el levirato. ¿Qué era el levirato? Era literalmente el matrimonio con el cuñado, más concretamente con el hermano del marido. ¿En qué radicaba esto? Cuando moría dentro de un hogar, el hombre y no tenían descendencia, la mujer viuda tendría que, ser tomada por uno de los hermanos del que murió, un cuñado. Pero normalmente no era así. Se rehusaban a veces de adquirir ese compromiso. Entonces ellas tenían que hacer tres cosas. Ir a donde los ancianos, mostrar, obvio, su dolor, pero aún el desprecio por aquel que no quería tomarla. Ella tendría que tomar la sandalia de este hombre, escupir en su rostro y decirle, eres de los descalzos, o llamarle descalzos. No solamente era algo que tendría que llevar de por vida él, sino la familia de este hombre. O sea, eran señalados y quedaban, por decirlo así, matriculados con ese nombre, descalzos, haciendo ver que fue un hombre que no se quiso comprometer en ayudar a esta viuda y levantar descendencia. Así de que aquí el escupir era la forma humillante. Hoy también existe una tumba en el Valle del Cedrón, cerca al Monte de los Olivos, que es la tumba de Absalón. Recordemos que Absalón fue uno de los hijos de David, del rey David, y era despreciable. Es más, él se levantó, se rebeló contra su padre y lo quiso matar. Esto no lo pueden olvidar los judíos hasta hoy en día. Y aún así, cada vez que pasan por su tumba, escupen en forma de desprecio y recordando y repudiando lo que Absalón hizo con su padre. Entonces eran formas despreciables, o aún lo siguen haciendo, de mostrar humillación ante otro. En Isaías capítulo 50, versículo 6, estaba profetizado lo que el Señor Jesús sufriría con esta clase de abusos. El profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 6, ya nos adelantaba la profecía y decía, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Aquí dentro de estas formas de vejación, Isaías nombra esputos. El esputo, y va a sonar feo y desagradable, pero es la misma flema que uno arroja por la boca. Desagradable sentir eso en el rostro, ¿verdad? Y no quiero preguntar si alguna vez lo ha sentido. Pero era lo que realmente estaban escupiendo en la cara del Señor. Terrible y fuerte, ¿no? La forma de humillación. Entonces, personalmente, hemos visto que cuando los evangelios, así como lo narra Mateo, muestra cosas que no habla el evangelio según San Lucas,
No quiere decir que estén equivocados, y ya creo que lo hemos dicho varias veces, y es necesario siempre aclarar que cuando alguno no dice lo que el otro dijo, no necesariamente están equivocados. Más bien lo tomamos como una forma complementaria y para alimentar el estudio. Y es bueno y es chévere ver cómo Lucas dice algo que Mateo no estaba diciendo y nos ayudó. Mateo, Marcos y Lucas son los tres primeros evangelios que vemos, y a estos tres se les llama los sinópticos. La palabra sinóptico viene de la raíz griega sin, que significa juntos, y óptico significa visión. O sea, en conjunto, sinóptica significa ver juntos. O sea, quiere decir que tenían una forma similar de ver las cosas, y ustedes lo revisan no solamente en estos acontecimientos que estamos viendo, sino a través de todos los evangelios. O sea, estos tres evangelios. Pero ¿qué pasa con Juan? Bueno, Juan es un poco diferente, y dentro de este tema que estamos viendo muy poco nos dice, pero dice algo que no dicen los otros tres evangelios, ¿no? Entonces, luego lo vamos a mirar. Versículos 63 al 65. Entonces encontramos que estos hombres, en su ignorancia, no solamente están golpeando y escupiendo al Señor, sino que dicen algo que es muy importante. Uno de ellos dice: profetiza, ¿quién te golpeó? Por supuesto que el Señor sabía quién era el que les estaba golpeando, sabía quiénes estaban infringiendo este abuso. Es más, Él sabía muy bien quiénes era cada uno de ellos y aún sus nombres de aquellos impíos y pervertidos que estaban azotando al Señor. Pero ellos dicen: profetiza. Y aquí nos hacemos la pregunta: ¿Jesús era un profeta? Desde luego que sí. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas transmitían lo que Dios hablaba. Profetizar era lo que escuchaban de parte de Dios y lo divulgaban hacia los demás. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron la historia de Jesús de muchas maneras, ¿sí? Por eso existen en los libros, en el Antiguo Testamento, los profetas mayores y menores, todos profetizando acerca del futuro. Otras personas ya en el Nuevo Testamento también hicieron referencia a Jesús como profeta. Por ejemplo, Mateo capítulo 21, versículos 10 al 11 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Allí, cuando el Señor estaba haciendo su entrada a Jerusalén, pues muchos no sabían quién era. De muchos de los que estaban esperando a un Salvador montado en un caballo, como ya lo habíamos visto, para libertar al pueblo de Israel de los romanos, veían a un Jesús entrando en un burrito, en un asno, y pues muchos decían: ¿y este quién es? Bueno, los que sí lo conocían con mucho respeto decían: Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. En Lucas capítulo 7, versículo 16, dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Era el momento cuando Jesús resucitó a la hija de la viuda de Naín. Qué alegría para esta mujer ver a su hija resucitada, pero también el asombro de estos hombres que dicen tuvieron miedo. Decían: pero ¿quién es este? También se podían haber preguntado. Pero también era un gran profeta que se había levantado entre nosotros, le decían. Él nos ha visitado hoy. La resurrección era algo grandioso que el Señor estaba haciendo por esos días. Recordemos la resurrección también de Lázaro. Esto lo estaban viendo las autoridades judías y eso endurecía sus corazones. ¿Por qué? Porque confrontaba a Jesús, haciéndole ver que aunque ellos no quisieran comprender, ni entender, ni aceptar que Él venía del Padre, tendrían que reconocerlo, pero aún sus corazones seguían endurecidos. Jesús como profeta predijo muchas cosas. Ya lo hemos visto en los temas anteriores. Él predijo su muerte, ¿cierto? Él también predijo la traición del mismo Judas. También predijo la negación de Pedro. También la persecución que había de hacerse a los judíos.
de la venida del Espíritu Santo, de su resurrección, de su regreso por la iglesia, por su iglesia, y aún de su regreso en gloria para establecer su reino. Jesucristo es el gran profeta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros también, al proclamar la palabra de Dios escrita y adelantándonos a los acontecimientos futuros, estamos profetizando. Le podemos decir a los demás, mira, ¿sabes una cosa? Que si tú te mueres hoy sin Cristo en tu corazón, el lugar tuyo va a ser el infierno. Bueno, la gente dirá, bueno, ¿y cómo sabes eso? ¿Y cómo es que eres un adivino? ¿Quién te lo dijo? Me lo está diciendo la palabra de Dios, pero yo lo estoy divulgando. Esto también es profetizar. Bueno, ahora miremos lo que sigue. Versículo 66 de nuestro capítulo 22. Ya estos hombres han tomado a Jesús, lo han abofeteado, escupido. Ahora es el momento de dirigirlo ante el concilio. Pero fíjese lo que pasó. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿no? Miremos quiénes eran los que componían este concilio. Decía que ancianos del pueblo. ¿Quiénes eran los ancianos del pueblo? Recordemos la aristocracia que había ahí, hombres de confianza, sí, que acompañaban a los sacerdotes, de mucho poder, de las familias más adineradas y ricas, influyentes del momento. También los principales sacerdotes. Anás, que era un sacerdote vitalicio, y también Caifás, el jefe supremo, el presidente del Sanedrín. Todos los sacerdotes eran vitalicios hasta que murieran. Pero ¿por qué Anás se le considera como alguien que no estuviera como el presidente o al frente del Sanedrín? Porque Anás había sido depuesto por los romanos. Los romanos se habían atrevido de cambiarlo por Caifás. ¿Saben por qué? Porque Anás había adquirido tanto poder que ellos estaban celosos de que Anás subiera y usurpara el gobierno y les hiciera competencia. Lo quitaron del medio y pusieron a Caifás. Pero como él no había muerto, pues Caifás seguía siendo sumo sacerdote vitalicio. Entonces ese era parte del Sanedrín. También estaban los escribas, dice el escrito, doctores de la ley, aquellos hombres de la clase de fariseos que se encargaban de explicar y de actualizar las escrituras, de promulgar también los edictos, y aún pronunciaban todo lo que los sumos sacerdotes decían que se debía de escribir. El concilio, como dice el pasaje, era el mismo Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo judío en aquella época. La autoridad era Caifás, como ya lo hemos visto, y era conformado por 71 hombres, con voz y voto. Cada uno de ellos, cada vez que tenían algún juicio que enfrentar o algo que decidir, cada uno hacía su votación y la mostraban ante el sumo sacerdote y decidían. ¿Sí? El Sanedrín también podía conocer todos los asuntos que se tendrían que encargar ellos de administrar justicia y ver que decidían y aún sentenciaban, pero no podían matar o llevar a alguien a la muerte. Solamente eso le correspondía al gobierno romano. Ellos sí tenían toda la autoridad de dar muerte a aquellos hombres que se levantaban en rebeldía, aún dentro del mismo pueblo judío y aún contra el mismo gobierno romano. Estamos entonces en Lucas capítulo 22, versículo 66. Jesús está siendo llevado donde Caifás. Y como lo decía al comienzo, Juan nos narra solamente, Juan, de que primero fueron donde Anás antes de ir a Caifás. Dice Juan capítulo 18, versículo 19 al 24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído y que les haya yo hablado. Y aquí ellos
saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Eso es lo que nos comenta Juan acerca de Anás. Bien, entonces se dirigen hacia donde Caifás, y justamente él era el que había dado la orden, ¿cierto? Muy concreta de que el Señor fuese sentenciado. Esa misma noche Jesús, cuando ha sido conducido a donde Caifás, suceden también varias cosas. Los textos paralelos de Mateo, por ejemplo, capítulo 14, versículos 55 al 59, habla de testigos falsos. En nuestro pasaje no nos está mencionando esto, pero es interesante ver que habían personas que habían sido compradas por dinero para atestiguar falsamente de la vida de Jesús. Dice el texto de Marcos 55 al 59, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Era difícil porque no habían encontrado nada de él, nunca había hecho algo o tal cosa. Versículo 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Bueno, quien no quiere ganar dinero levantando un falso juicio contra alguien. Llegaban muchos, pero no lo lograban. Entonces, levantándose unos, eran dos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Versículo 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Según los historiadores, la acusación era una sumamente seria y atrevida difamación contra el reo. Destruir un lugar sagrado como era el templo también era una humillación para los gobiernos. Incluso cuando se decía del palacio o del templo, también los romanos podían estar mirando de que si esto lo hacía con ellos, también podían estar mirando hacia las estructuras romanas. En Juan capítulo 2, versículo 19, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se entendía muy bien que estaba hablando de su cuerpo y de su resurrección. Pero claro, como ellos tenían su corazón cerrado y enceguecido contra él, no lo podían comprender. Entonces Jesús habló claramente en el templo de su cuerpo. Jesús jamás dijo las palabras reportadas por estos hombres. Así es de que lo acusaban de terrorista porque quería destruir el templo. En verdad Jesús sabía eso correctamente y esta profecía lo anunciaba también. En el versículo 67 hacen una pregunta. Lucas, volvemos a nuestro pasaje, Lucas capítulo 22, versículo 67. ¿Eres tú el Cristo? Es decir, el Mesías, dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Allí vamos a encontrar el Cristo. Fíjense que ya vimos el profeta, ellos lo estaban diciendo, los hombres que le golpeaban. Ahora vamos a ver el Cristo. ¿Quién era el Cristo? Podemos ver que en el original hebreo del Antiguo Testamento el término es Mashiach y se define en el diccionario hebreo como el ungido o el consagrado. O sea, los sacerdotes, los reyes del Antiguo Testamento eran ungidos antes de comenzar sus funciones y de ocupar sus posiciones en el oficio. Entonces se denomina al ungido como el Mashiach en hebreo, traducido ya en el griego como el Christos o el Cristo, que significa Mesías, el ungido. Este era su título específico, Cristo el Mesías, el ungido. Juan el Bautista llamó a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29, haciendo
honor a la persona del Señor Jesucristo, el Cordero enviado, el Mesías que salvaría a la humanidad. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17, también nos cuenta algo acerca del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravillosas palabras, ¿cierto? Diciendo: tú eres el Cristo, no hay duda, eres tú el ungido, el que ha venido a salvar a la humanidad. Entonces, versículo 17, le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. En el versículo 69, el Señor Jesús no solamente va a responder a su pregunta: ¿eres tú el Cristo? En el versículo 69 dice: pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En otras palabras, desde ahora en adelante yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad que me ha sido dada por el Dios Todopoderoso. Mirando los pasajes paralelos, por ejemplo en Mateo capítulo 26, 64, dice algo más. Dice así: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La pregunta que le hicieron fue si era el Cristo, pero él dice: sí, claro, sí lo soy. No lo está diciendo como yo estoy diciendo, pero está haciendo entender que ellos lo estaban certificando. Pero no solamente soy el Cristo, también soy el Hijo del Hombre. ¿Qué es para nosotros o quién es para nosotros el Hijo del Hombre? Bueno, él tuvo un cuerpo completamente humano. Era muy reconocido por los hombres. Él fue tentado como cualquiera de nosotros, permaneció sin pecado, que era la diferencia. Esa era la perfección de su andar, pero sin pecado. Un himno titulado en los himnarios bautistas y que se cantan también, y es tradicional, se llama No sé decir por qué el Señor de gloria. Y describe aquí al Hijo del Hombre. En una de sus estrofas está diciendo: no sé decir por qué el Señor de gloria amar así a los hijos de Adán, o cuál pastor buscara a los perdidos, salvándolos con tanto ardor y afán. Mas esto sé que nació de María, yaciendo en un pesebre en Belén, y en Nazaret vivió, creció, trabajó, y el Salvador del mundo aquí podemos ver. Hermosa estrofa. Este es el Hijo del Hombre, y su reino glorioso también fue profetizado. No solamente el que vendría a estar con nosotros o entre nosotros, sino aquel que establecería su reino poderoso. El profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 3, en su visión, allí mirando los grandes imperios que serían destruidos por el mismo Señor, ve algo interesante. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿No les suenan muy familiares esas palabras en el Nuevo Testamento? Sí, yo sé que sí estamos pensando en Filipenses capítulo 2, en la humillación y la exaltación de nuestro Señor. Pero quiero referirme antes, en el cumplimiento de la profecía del Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, perdón. Lucas capítulo 1, 32 y 33 dice el ángel así: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Daniel decía: uno que no tendrá fin. La humanidad del Hijo es evidente y podemos ver y mirar las palabras del mismo Jesús
en textos ya que hemos observado. Hermanos, esta es la exaltación del Señor. Dije que en Filipenses lo veríamos. Capítulo 2, versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el dominio eterno que nunca pasará. Continuando con la canción o el himno del comienzo, otra de sus estrofas dice lo siguiente: no sé decir cómo a los pueblos todos los tomará por santa posesión, satisfaciendo todos los anhelos del mundo entero, toda aspiración. Mas esto sé, todos verán su gloria al cosechar su tan gloriosa mies, y un día alegre resplandecerá el sol, el Salvador del mundo nos traerá el bien. Aquí quiero hacer una pregunta para todos los que estamos sintonizados y viendo esta enseñanza. ¿El Salvador del mundo ha sido el bien tuyo? Me refiero, si has experimentado ya el bien de la salvación, porque si es el Salvador, es el que salva. ¿Salvar de qué? Yo quiero que te vayas haciendo esa pregunta, porque aquí Él está por establecer en un futuro su reino, para compartirlo con todos aquellos que le hemos conocido como el Salvador de nuestras vidas. ¿Tú serás uno de ellos? Hazte esa pregunta. En el versículo 70 ya de nuestro escrito en Lucas capítulo 22, dice: dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo: vosotros decís que lo sois. Fíjense que ya hablamos de estos hombres que decían profetiza, hablando del profeta. Él es el gran profeta. ¿Eres el Cristo? Sí, Él es el Cristo, el ungido. ¿Acaso eres el Hijo del Hombre? Sí, Él vivió entre nosotros y vino a salvarnos. Ahora le dicen: ¿acaso también tú eres el Hijo de Dios? Vosotros decís que yo lo soy. El texto paralelo en Mateo capítulo 26, 63 dice lo siguiente: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Pongamos cuidado con esto que está diciendo aquí este hombre, que no lo dice Lucas y tampoco lo está diciendo Marcos. Dice: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significaba esto de te conjuro? Significaba un voto o juramento solemne delante del Dios viviente, pero tenían al Dios encarnado frente a él. Esto es decir, responde tú a esta pregunta con veracidad en base a que tú estás haciendo un juramento ante el Dios viviente. Esto es el Dios que te está viendo, que está vivo y te oye. Fíjense las palabras con las que se le estaban refiriendo a Jesús. El Dios que está vivo y castiga a los mentirosos. El Dios que en tu juramento, en cuya presencia estás, para que nos digas la verdad, que si eres o no, tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Otro de los nombres dados al Cristo. El Hijo de Dios estaba con el Padre. Sabemos que el Hijo de Dios también participó en el acto de la creación, y que a su debido tiempo fue enviado a la tierra como el verbo, la palabra hecha carne. El Hijo de Dios se hizo carne y tomó forma humana, fue concebido por el Espíritu Santo. Su nombre es Jesús, que significa Salvador, que resume todo lo que Dios deseaba hacer. Entonces comienza su evangelio mostrando no a un simple hombre que apareció en la tierra, sino al Dios encarnado. En Lucas capítulo 4, 17 al 21, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Allí está Jesús en la sinagoga y se le invita a leer las escrituras. Y dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, yo soy el cumplimiento de esa escritura. Estaba entre ellos el Salvador, el dador de la vida, dispuesto a sufrir el desprecio, no solamente por ellos, sino también por nosotros, por ti y por mí. Otra estrofa del himno en mención que hice al comienzo, dice: no sé decir con cuánta angustia él sufrió en esta tierra llena de maldad, ni cómo se quebrantó su tierno corazón cuando en la cruz él hizo nuestra paz. Mas esto sé, que él sana al afligido, quita el pecado, salva del temor, da gozo al triste, alivio al trabajado, pues vive todavía del mundo el Salvador. Está entre nosotros. El Hijo del Hombre ahora es el Hijo de Dios. Versículo 71 de nuestro pasaje. Estamos viendo capítulo 22, versículo 71. Entonces ellos dijeron: ¿quiénes? Estas autoridades que le están cuestionando y están buscando algo para hacerle caer. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. En Mateo 26:65 dice: entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era su blasfemia? ¿Decir que era el Cristo? ¿Decir que era el Hijo de Dios? Bueno, eso ya lo habían escuchado con anterioridad. En Juan capítulo 10, versículos 36 al 38, allí él se había enfrentado ya con ellos. Y dice lo siguiente: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Porque dije: Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Se enfurecían cuando el Señor decía esto frente a ellos. Rasgó sus vestiduras. El sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras solamente porque se sintiera triste o sintiera rabia propia hacia él. Rasgaban sus vestiduras porque se sentían indignos de estar frente a alguien que estaba deshonrando a Dios y sentían que estaban ofendiendo a su Dios. Pero este no era el caso de ellos. Esto que este hombre está haciendo al rasgar sus vestiduras es como decir, es una actuación para hacerse ver como alguien que sí honra a Dios y que está, entre comillas, cuidando la santidad que estaba siendo manchada, supuestamente por Jesús, al decir que era el Hijo de Dios. Claro, ellos sabían que Él era Dios y lo llevaron a tal punto de decir o haber dicho: yo soy, o tú lo has dicho. Ellos no querían conocer la verdad, cerraron sus mentes a ella por el mismo temor a ser descubiertos y a ser humillados. Otra pregunta que en esta mañana quiero hacer es: ¿realmente quieres abrir tu corazón a la verdad? Yo sé que a veces luchas en tu corazón entendiendo que hay una verdad, que eres pecador, pero no lo quieres decir, no lo quieres divulgar, no quieres decir: ayúdenme, quiero ser salvo, quiero sacar esto de mi vida, no quiero ya más pecar. Pero el orgullo y la dureza de corazón es lo que impide que realmente se reconozca la necesidad de un Salvador. Aquí está el Salvador. Bien, y comenzaron a gritar. Al finalizar el texto, ellos dijeron que más testimonio necesitamos porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Los otros textos paralelos dice que comenzaron a gritar: blasfemia, es digno y reo de muerte, tendrá que ir a crucifixión, pero no lo harían ellos, lo llevarían ante Pilatos. Este proceso de un juicio no fue llevado oficialmente e inicialmente ante el Sanedrín por completo,
Se infringieron todas las normas de la ley judía por completo. Fue un juicio que se oponía por completo a las reglas establecidas por los mismos judíos. ¿Qué es lo que se violó aquí? Varias cosas que quiero que veamos. Primero se violó los principios de diurnidad o de publicidad. Son palabras como raras, ¿no? Pero simplemente diurnidad es que no se hizo en el día como se tenía que hacer. Entre la tarde, entre el día comenzar y terminar la tarde del siguiente día. De ese mismo día, perdón. Y de publicidad decir que no se hizo en público. Tendrían que haberlo hecho en público. ¿A dónde fueron a llevarlo a él primero? Inicialmente a la casa y al palacio de Caifás. Cuando algo así tendría que hacerse en el atrio del templo, o sea, en público, no se hizo. Y tampoco se realizó en el día, se hizo en la noche, en secreto. Lo segundo que violaron ellos es el lugar en el que se debió practicar el proceso de sentencia. No en una casa, no en el palacio. Como lo dije ahorita, tendría que ser en el atrio. Y claro, Caifás y los otros hombres que estaban acompañándole querían que esto fuera rápido, cosa que cuando amaneciera ya lo llevaran a donde Pilato y no tuviera que ver gente de pronto sublevándose a favor de Jesús. Recuerde que Jesús ya era muy famoso y era muy amado por la gente. Lo tercero que violaron fue el principio mismo de la pena por el falso testimonio. Claro, estos hombres al dar el falso testimonio y que aún fueron observados por los mismos sacerdotes y que no encontraron veracidad o concreción en lo que estaban diciendo, tendrían que haber sido condenados con la misma sentencia del reo, es decir, también tendrían que haber sido llevados ante Pilato, pero dicen que se escaparon y no hicieron nada con ellos. Violaron también esto de la ley. Retomemos lo que decíamos al comienzo. Hay un rey que está siendo enjuiciado, pero hay un rey que un día enjuiciará a aquellos que le transgredieron. El gran profeta, el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios regresará a la tierra por su iglesia y posteriormente en gloria para establecer juicio sobre los hombres y posteriormente establecer su reino. Yo quiero terminar con la última estrofa de este himno. No sé decir por qué el Señor de gloria. Dice, no sé decir cómo en la tierra entera, ya sosegada toda tempestad, han de adorar con júbilo profundo, lleno su corazón de caridad. Mas esto sé que vibrarán los aires de regocijo y cánticos 10,000. Responderá la tierra a los del cielo que el Salvador del mundo es Rey al fin y al fin. Repitamos en nuestros corazones estas palabras. El Salvador del mundo es Rey al fin y al fin. Terminamos este tiempo en nuestro pasaje y capítulo 22, pero no sin antes seguirte haciendo la pregunta que quizás te vienes haciendo durante el mensaje. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el profeta? ¿Quién es el Salvador? ¿Y qué puede hacer conmigo? Pues justamente lo que Él quiere en esta mañana es que comprendas que sin Él no hay nada, que sin Él está todo perdido y seguirás perdido en tu pecado. Pero aquí la invitación es para que realmente al reconocer que eres pecador, también reconozcas que nada puedes hacer por ti mismo para ir al cielo a donde Él te quiere llevar, sino a entender que Él es el sustituto, quien tomó mi lugar en esa cruz del Calvario para llevar mis pecados. Yo no tendría que hacer nada, simplemente creer en que Él sí puede perdonar mis pecados, en que Él que murió en la cruz sí me puede salvar, entregarse en sus manos y decirle, Cristo, ahora entiendo, sálvame, por favor. No quiero ser alguno de aquellos que te escupen, que te golpean, que te rechazan. Reconozco que soy un pecador y que necesito a Cristo en mi corazón. Por eso te acepto en mi corazón como mi Salvador. No sé si lo estás haciendo en este momento, no sé si lo harás, pero es la recomendación que no solamente yo, sino muchos de los que hemos conocido al Señor anhelamos que no solamente haya sido una cuestión de
un encuentro nomás de que aprendiste y te encontraste con esta predicación. No es una casualidad, es algo causal. El Señor te ama y te quiere salvar. Padre, gracias por el tiempo, Señor, en que nos das para examinar las Escrituras. Nosotros como hijos tuyos, Señor, aún tenemos muchas cosas para hacer, para mostrar al Salvador, aquel que será el Rey al fin y al fin. Podamos entender y aprovechar los tiempos para mostrarte tal cual tú eres. En el nombre de Cristo Jesús, oramos agradecidos, Padre. Amén.